Hoy quiero hablarte de un hombre que está incluido en la palabra de Dios, que pasa muchas veces desapercibido, pero que nos deja una gran enseñanza, a la cual debemos prestar mucha atención. Su nombre es Aitofel. Aitofel era el abuelo de Bexabe, aquella mujer con la que David pecó, matando a su esposo Urías Eteo, uno de sus guerreros. Pero veamos qué dice la palabra acerca de este hombre. Y el nombre de Aitofel significa hermano de la locura, un nombre que contradice el don que Dios le había dado a él. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 16, y yo le invito a que lea tranquilamente el capítulo 16 y 17 de 2 Samuel para que comprenda más ampliamente la historia. Pero lo que Dios quiere enseñarnos en este día es lo siguiente. 2 Samuel 16:23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, el hijo de David. O sea que Ahitofel era el consejero del rey David. Y mire lo que dice la palabra, que el consejo de este hombre era como si se consultase. No era la palabra, pero era como si, o sea, era un consejo atinado, un buen consejo para el rey David. Era la mano derecha del rey David. Sin embargo, ocurrió algo, y es que cuando David toma a la nieta de Ahitofel, Bexabe, en el corazón de este hombre comenzó a gestarse un resentimiento. Ahitofel, conforme vemos la historia, nunca perdonó a David por haber deshonrado a Betsabé, su nieta. Entonces, en el corazón de este hombre comenzó a crecer lo que la palabra llama una raíz de amargura. Por eso es importante ver la vida de este hombre. Y por causa de ese resentimiento, Ahitofel aconseja al hijo del rey David llamado Absalón para que se rebele contra su padre. Y en la historia usted puede ver cómo Absalón se levanta contra David, y esto lo toma Ahitofel como una venganza. Y uno de los consejos que Ahitofel le da a Absalón es que se acueste con todas las concubinas que eran de su padre David. Entonces dice la palabra que en un momento dado, el consejo que Ahitofel le da a Absalón, por eso le invito a que lea la historia para que vea esto más completo, es frustrado. En vez de Absalón escuchar el consejo de Ahitofel, Absalón escucha el consejo de Usai. Y entonces esto no le gustó a Ahitofel. Y dice la palabra en 2 Samuel capítulo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Algo interesante que debemos saber es que Dios permitió que el consejo de este hombre fuera frustrado, porque Dios conocía el corazón de Ahitofel. Entonces aquí vemos en este hombre, en su corazón, cómo la amargura, el rencor y el orgullo llegaron a llenar todo su corazón. Sí, este hombre también era un hombre muy orgulloso.
porque al ver que su consejo no fue aceptado, fíjese la acción, la decisión que este hombre toma. Dice la palabra que él va a su casa, la pone en orden y luego se suicida. Sabemos que el suicidio no es aprobado por Dios, no es agradable ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios así lo corrobora en Deuteronomio capítulo 32 y su versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El único que puede determinar la hora, el momento, el instante en que vamos a partir de esta tierra es Dios. Él nos dio la vida y Él es el único que tiene poder para quitarla. Cuando a la mente llegan pensamientos de suicidio y esto acontece muy común y son miles las personas que diariamente o anualmente se suicidan en el mundo. Hay una estadística que dice que cada año 700,000 personas se suicidan. Y muchos primeros lo intentan, luego no lo logran, pero al final terminan suicidándose. Muchas de las razones para las personas quitarse la vida son la depresión y la angustia. Sabemos que Aitofel también sentía esto. Otra de las cosas es sentir que la vida ya no tiene sentido y que no hay solución para nuestros problemas. Algo también que le pasó a Aitofel fue que cuando él vio que Absalón fue derrotado, él sabía que tenía que enfrentar a David, que tenía que volver a verle la cara a David, a quien él había traicionado. Y él prefirió esconderse y no enfrentar al rey. Prefirió morir eternamente a enfrentar una situación. David, lo más probable, lo más seguro era que David lo iba a perdonar porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vemos todas estas cosas en la vida de este hombre, en el corazón de este hombre. Y todas estas cosas son parte de los desórdenes espirituales que muchas personas están viviendo por abrirle puerta a la amargura, a la angustia, a la misma ansiedad. Cuando usted es una persona ansiosa, usted se vuelve desordenado porque usted no tiene cabeza para poner sus ideas en orden y mucho menos para poner sus sentimientos o emociones en orden. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla en contra de la amargura. En Hebreos, en su capítulo 12, Gálatas dice que es una obra de la carne, un fruto de la carne. Somos amargados, resentidos cuando vivimos haciendo las obras de la carne. Hebreos 12:15 nos exhorta acerca de esto y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto fue lo que pasó en la vida de Aitofel. Dice la palabra que cuando nosotros permitimos que la amargura eche raíces en nuestro corazón, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces dice que esto nos estorba y que por ella muchos son contaminados. Así pasó en la vida de este hombre. Él contaminó la vida del rey David y de los que estaban alrededor de él por su amargura. Y el Señor nos está llamando a arrancar de nuestros corazones cualquier resentimiento, cualquier amargura. Este hombre vio lo que pasó, lo guardó en su corazón, no lo perdonó. Sin embargo, Dios perdonó a David, pero Aitofel no fue capaz de hacerlo. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida y por ende eligió
la muerte eterna, porque Dios no está de acuerdo para nada, vuelvo y digo, con el suicidio. Entonces, podemos ver que este hombre, antes de quitarse la vida, contradictoriamente dice la palabra, que fue y puso su casa en orden. Pero este hombre tenía un desorden espiritual. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que más podemos ver en estos últimos días. Personas que reflejan una cosa, pero que por dentro para nada tiene que ver lo que se ve por fuera. Y yo entiendo claramente que si el espíritu de orden que viene de Dios no está en su corazón, usted no puede vivir una vida ordenada. Usted momentáneamente puede ordenar las cosas, pero el desorden, que es un espíritu diabólico y que genera la muerte, como lo hizo con este hombre, le va a perseguir, y tarde que temprano ese desorden va a florecer y a surgir y se va a notar en su vida. Efesios también en su capítulo 4, versos 31 y 32 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios nos habla en contra del odio, del rencor y de la amargura. Yo siempre he creído, y por eso me gusta perdonar, por difícil que sea, que si Dios me perdona a mí mis errores, mis pecados, ¿quién soy yo, siendo un ser humano, para condenar y no perdonar a quien me ofende? O sea, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Dios tiene el poder de condenar y de salvar. Él es el único que lo tiene. Y sin embargo, en su gran misericordia, en su gran amor, Él diariamente, escuche bien, está perdonando nuestras ofensas. Nosotros ofendemos a Dios de tantas maneras. Y cada vez que venimos arrepentidos, el Señor, que no ha cometido pecado, nos perdona. Entonces, nosotros que somos pecadores, no podemos perdonar a nuestro prójimo. No podemos liberar a nuestro prójimo por el daño que nos haya hecho. Esto no puede ser así. Y aquí vemos un hombre que albergó un odio, un rencor, una amargura en su corazón que lo llevó a la muerte eterna. Y a veces nos estamos preguntando que por qué nos sentimos como nos sentimos. Y estamos buscando afuera resolver el problema. Y hacemos lo que hizo este hombre. Arreglamos el entorno externo, arreglamos lo de afuera para tratar de sentirnos bien. Pero hasta que no arreglemos el desorden interno, hasta que no arranquemos la raíz de amargura, hasta que no quitemos la maldad, la ira, la malicia, como dice Efesios capítulo 4, de nuestros corazones, el espíritu de desorden correrá tras nosotros hasta llevarnos a la condenación eterna. Ojo con esto. Tú que dices, yo no puedo perdonar esa ofensa. Tú no puedes perdonar una o dos ofensas, y Dios te ha perdonado a ti miles de ofensas en toda la vida que Él te ha dado, en todos los años de vida que Él te ha dado. Cuidado con eso. Ninguno de nosotros somos para nada mejor que Dios. Nos falta demasiado para poder alcanzar la perfección a la cual Él nos está llamando. Ahora, ¿cómo puedo yo resolver esto? ¿Cómo puedo yo quitar ese desorden espiritual, emocional y sentimental que ha traído a mi vida la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y toda la malicia? Bueno, el verso 32 de Efesios capítulo 4 nos da la solución. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es tiempo de arreglar el desorden. Pero antes de tú arreglar el desorden externo, tienes que arreglar el desorden que hay en tu corazón.
corazón. Y dame decirte algo, el Espíritu Santo quiere que tú ordenes tu vida espiritual y Él está dispuesto a ayudarte para que camines en el orden que desde el principio Él ha establecido y que viene de parte de Él. Así que abre tu corazón en este día. Y si tú entiendes que la amargura, el odio, el rencor y el enojo están en ti, entonces arregla tu vida con Dios. Porque el espíritu de desorden, que el Señor lo reprenda, se ha llevado ya muchas vidas y viene del maligno, y el maligno anda detrás de todos nosotros para que nos salgamos del orden de Dios y caigamos en el desorden y por ende seamos condenados eternamente. Cristo viene en cualquier momento. Es tiempo de ordenar primero la casa espiritual y luego entonces, cuando esa casa espiritual esté ordenada, eso también nos ayudará a mantener nuestro entorno bien ordenado. Así que hoy es día de orden. Busca a Dios, entrónalo en tu corazón, despójate de todas las cosas que traen desorden a tu vida y que no te dejan pensar, no te dejan analizar, no te dejan ver la realidad que tú tienes que ver. La Biblia dice que si tú perdonas, el Señor te perdonará a ti. Y hoy pedimos perdón por todos los desórdenes espirituales a los que le hemos abierto puerta en nuestra vida. Y clamamos a Dios para que el espíritu de orden que viene de Él repose en nuestros corazones.